Bienvenidos al momento del debate en hora 20. Esta noche de viernes hablaremos de tecnología, de inteligencia artificial y de cómo una tendencia que buscaba recrear imágenes deja lecciones sobre el uso que le estamos dando a la inteligencia artificial. Hablaremos del impacto de decisiones en derechos de autor y regulación, las consecuencias ambientales y los nuevos retos que plantea la inteligencia artificial. También hablaremos de lo que viene para Colombia en esta materia, además de las relaciones humanas con las máquinas. Jordi Pérez es periodista tecnológico de El País, nuestro periódico compañero, El País América, periódico global. Jordi, hola. Hola, ¿qué tal? José Daniel López, director de Alianza IN. ¿Cómo vas, José? Daniel, ¿qué más? Diana, buenas noches, qué felicidad estar acá nuevamente. Un saludo para los compañeros de panel y para los oyentes. Catalina Moreno, codirectora de la Fundación Carisma, abogada, máster en Derecho Público, experta en todos estos temas. ¿Cómo te va, Catalina? Hola, muy bien, saludos a todos. Y Juan David Gutiérrez, profesor universitario, consultor ante Naciones Unidas en asuntos de inteligencia artificial. Juan David, buenas noches. Muy buenas noches, Diana. Muchas gracias por invitarme y saludos a los oyentes. Un poco de contexto para nuestros oyentes. Grok, ChatGPT, Copilot se han convertido en herramientas de uso cotidiano para millones de personas en el mundo. Estos chatbots son herramientas de inteligencia artificial generativa. Nos ayudan creando imágenes, recomendaciones, cartas, guías para conocer ciudades a partir de información que recogen de lo que reposa en Internet y de millones de datos disponibles para la creación de imágenes y contenido. Lo ocurrido durante esta semana con el ChatGPT y el estudio Ghibli, sí creo que se pronuncia así, tiene que ver con esa ecuación. Pues OpenAI lanzó la semana pasada una mejora en su tecnología para la generación de imágenes y dio más libertad al tipo de imágenes que se podrían crear. Bajo ese panorama, desde el 25 de marzo se han creado cerca de 700 millones de imágenes que recrean con cierta precisión el estilo del estudio Ghibli, famoso por sus ilustraciones, dibujos, películas como El niño y la garza. En la tendencia de redes sociales, donde los usuarios posteaban imágenes propias que eran recreadas por el ChatGPT, se sumaron también agencias estatales, medios de comunicación, gobiernos, usuarios que recreaban momentos históricos como el asesinato de John F. Kennedy, por ejemplo, o algo terrible como la deportación de una mujer, por ejemplo, de los Estados Unidos a otros lugares. El uso del estilo del estudio Ghibli abre un nuevo debate sobre derechos de autor, sobre propiedad intelectual de la obra del estudio japonés, pues el chatbot se encarga de tomar la información disponible y los datos abiertos entregados para arrojar nuevas imágenes, con lo cual también entramos en el terreno de la disputa de la creatividad, de la trivialización del arte. Y por otro lado se abre otra discusión, la del uso de los ciudadanos, la que los ciudadanos le están dando a las herramientas de la inteligencia artificial, como el impacto ambiental, pues según un estudio que recoge The Washington Post, en los primeros 5 días de tendencia de estas imágenes se gastaron 216 millones de litros de agua, que son indispensables para enfriar los centros de datos, que por cierto también colapsan ante la llegada masiva de usuarios. De hecho, se estima que para crear cada imagen se necesita entre 2 y 4 litros de agua. Y a pesar de las polémicas, las mismas herramientas han permitido desarrollar tecnologías para mejorar en frentes como la salud, el medio ambiente, la calidad de vida de las personas. Ejemplo, una mujer que puede hablar después de 30 años tras sufrir un derrame cerebral. Es como para mirar las diferentes maneras en que la inteligencia nos sirve o no nos debería servir. ¿Cómo analizan lo que se ha visto durante los últimos días ante el uso de esto que les estoy contando? ¿Qué nos dice que le estemos dando ese uso a estas herramientas? ¿Qué lecciones nos deja lo que ha pasado? 700 millones de imágenes creadas, un pico histórico. ¿Cómo explicar y entender una tendencia en redes y el ánimo que le produce a una persona eso de transformar esa imagen? ¿Qué le plantea a cada uno de ustedes? Empiezo por ti, Catalina.
Yo creo que justo lo que estabas diciendo anteriormente es lo que a mí un poco me preocupa, ¿no? Y es ese uso que le estamos dando a la inteligencia artificial, que a lo mejor puede parecer banal, es decir, yo no creo que tengamos que satanizar a toda la tecnología y la inteligencia artificial es una de esas que puede contribuir en el avance de las condiciones para muchas personas, pero sí siento que justo que nos sumemos a este tipo de tendencias y que esta sea la forma en que nosotros nos aproximemos a la inteligencia artificial resulta un poco tal vez banal, como tú lo decías antes, y también que lo hagamos desde este lugar. Claro, no sabemos cómo funciona la tecnología. Creo que las personas que nos han escuchado constantemente en lo que hacemos en Carisma, siempre decimos lo mismo, pero como que nos aproximamos a la tecnología, poco sabemos de cómo funciona, poco nos informamos, solamente nos subimos a una tendencia, ¿no? Y como que le estamos también dando, o sea, le estamos haciendo el juego al algoritmo porque queremos ser relevantes, ¿no? Y entonces es como estos distintos temas que a mí me preocupan bastante y que tiene que ver con que no sabemos cómo funciona el agua que consume. Y más bien eso es lo que a mí me queda, como esa duda de qué tenemos que hacer para que todas un poco sepamos cómo funcionan las cosas y aprendamos a usarlo de una manera crítica, pero sin satanizar toda la inteligencia artificial como un todo de tecnología. Diría por ahora eso. Jordi. A mí me fascinan dos cosas de este mundo. Primero, cómo muchísima gente entra porque le resulta útil. O sea, al final, sea para escribir un correo electrónico, sea para recrear Ujú. como estudio Ghibli una foto de tú y tu pareja, pues a la gente por algún motivo le encanta eso y de repente pues hay 700 millones de humanos usando al menos una vez al mes al menos uno de estos modelos, que es el de OpenAI, ChatGPT, el Ujú. que se ha hecho célebre estos días por estas imágenes. Entonces, claro, ante esta avalancha de utilidad, de uso masivo, eh, quedan pocas cosas. Es como decir, esto trae problemas, agua, derechos, copyright, pero es algo que la gente no va a dejar de usar porque los problemas son para discutir, pero no son suficientemente grandes como para que mucha gente deje de usarlo, ¿no? Entonces, lo que me parece más fascinante de eso es cómo esto que parecía y que le encontrábamos problemas y tal, al final, como otros avances tecnológicos, se ha impuesto porque a la gente le resulta útil. O sea, eso lo puedo comparar con el metaverso, por ejemplo, con las gafas Ujú. de Google en su día, cosas que empezaban y cayeron porque a la gente no le resultó suficientemente útil. Esto está creciendo. ChatGPT salió en noviembre del 22. Llevamos 2 años y medio y es una realidad con la que tenemos que lidiar con todos los problemas. Con lo cual, de base me parece que los problemas se hablan de algo que está aquí para quedarse. Entonces, a partir de aquí, Ujú. eh, creo que podemos plantear el debate desde ese punto de vista, aunque claramente si esto para ti trae problemas, pues es más complicado. Me parece que es como algo muy inevitable. Los escucho, José Daniel, Juan David. Diana, a ver, primero yo quiero arrancar por algo que decía Jordi y es que la inteligencia artificial llegó para quedarse. El debate sobre la inteligencia artificial no es nuevo, esto es un tema, digamos, que arranca en la primera mitad, por lo menos, de la década pasada, pero lo que sí es nuevo de este debate, digamos, es que haya un uso global, completamente masivo, generalizado, y pues la tendencia de estudios Ghibli es simplemente, digamos, un indicador, un indicador de eso. Yo donde creo que hay que poner la discusión o el gran debate nacional es sobre cómo nos vamos a alistar para sacar las mejores oportunidades de la inteligencia artificial y para controlar los desafíos que nos traiga de la mejor manera. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, no depende al final de los estados que la inteligencia artificial avance o no avance. Incluso yo tiendo a creer que es muy difícil pensar en regulaciones locales sobre Ujú. inteligencia artificial y no estoy seguro que adelantarse o ser pioneros en materia de regulación de inteligencia artificial cuando el mundo, digamos, en varios países, en especial en la Unión Europea, digamos, da unos pasos, porque son unos pasos iniciales y que están siendo reabiertos. Entonces, creo que este tipo de discusiones que vienen ya desde el uso cotidiano, desde el uso viral de la inteligencia artificial, deberían ser una oportunidad para unas discusiones estructurales muy importantes, la de cómo vamos a aprovechar ese plus en productividad que generan los grandes cambios tecnológicos, porque un gran factor definitivo en el crecimiento económico es la productividad de los países y la inteligencia artificial ofrece
herramientas inmejorables para convertirnos en una sociedad más productiva? ¿O cómo vamos a perfilar nuestro sistema educativo para que atienda las demandas que genera una sociedad con tal boom de inteligencia artificial y deje de atender con tanto énfasis ciertos roles que van a ser menos importantes? O cómo nuestro aparato productivo en general, nuestro sistema de salud, en donde hay unas oportunidades enormes, se sincroniza con estas oportunidades. Entonces, ojalá, digamos, la moda Ghibli, como la podemos llamar, ayude a generar sensibilidad sobre discusiones que son completamente urgentes, que no necesariamente son regulatorias, pero que es donde nos vamos a jugar temas completamente estructurales como país. Me gustaría, Juan David, ya les hago la siguiente pregunta. Adelante. Sí, yo en lo único que estoy de acuerdo con José Daniel es en lo último que dijo, y es que esto que ocurrió desata debates. Cuando José Daniel dice que la inteligencia artificial llegó para quedarse, yo me pregunto, ¿cuál? ¿Cuál inteligencia artificial? Porque es que hay muchas tecnologías. Ujú. Está para quedarse, por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial cuya única aplicación es desnudar personas sin consentimiento de las personas. Yo creo que no. Queremos que cualquier tipo de inteligencia artificial sea usada en cualquier contexto. Por supuesto que no queremos eso. Hay determinados tipos de tecnologías que queremos, hay determinados tipos de aplicaciones que queremos y otras que no queremos. Y eso va con el segundo punto en que también quiero de una vez también entrar a polemizar, si es posible, y Ujú. es que esa idea de que no ven cómo puede haber regulación local y las dos cosas de la ¿Crees que sí inteligencia es artificial llegó posible? para quedarse inseparables y no hay regulación alguna que se pueda pensar. Eh, la realidad lo contradice. En Estados Unidos, donde existe el gran mito de que no hay regulación, pues Ujú. resulta que hay regulación a nivel estatal en muchos estados y que en ese momento hay más de 500 proyectos de ley a nivel estatal regulando temas de inteligencia artificial. En la Universidad de los Andes acabamos de lanzar una base de datos de proyectos de regulación de inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Identificamos más de 300 instrumentos. Eh, Me interesa mucho mirar, por ejemplo, referentes, Juan David, de esos 300 que nos parezcan al lugar, que nos parezcan que respeta, digamos, el desarrollo tecnológico, que recoge la importancia de estos avances, pero que al mismo tiempo genera unos límites en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de información que se entrega y que muchísimas veces está mal manejada. O esto que hablábamos de una inteligencia que es capaz de desnudar personas y utilizar esto para otras cosas. O la misma inteligencia que recoge a través de X toda clase de mentiras para poder usarlas electoralmente. ¿Cuáles serían como esos referentes de regulación que respeten la libertad de expresión? Bueno, yo quiero citar dos que en particular me parecen muy pertinentes para Colombia. Uno es el proyecto de ley de inteligencia artificial que presentó el gobierno de Chile. Me parece que Ujú. es bastante razonable, me parece que es un proyecto de ley bastante equilibrado porque entiende que las tecnologías pueden tener efectos positivos y efectos negativos. Eso de ver la tecnología solo como algo bueno, solo como algo malo, es una receta perfecta para el fracaso. Uno tiene que entender que las tecnologías son usadas por la sociedad, por las personas y que la gente toma decisiones tanto como cómo usarlas, como cómo diseñar las herramientas y que ahí puede haber efectos positivos y efectos negativos. Entonces, el proyecto de ley que presentó el gobierno de Chile me parece muy bueno y realmente el proyecto que más me gusta a mí es un proyecto que ya fue aprobado en el Senado de Brasil y que en este momento está en discusión en la Cámara de Representantes. Es un proyecto de ley muy completo, eh, digamos, no solo porque identifica lo que uno quiere ver en diferentes legislaciones como unas definiciones claras, unos principios claros, unas reglas de juego claras, sino que también incorpora unos derechos básicos, como les voy a dar un ejemplo, Ujú. que yo tenga derecho a que cuando el Estado colombiano use un sistema de inteligencia artificial y eso tenga una implicación en mi vida, porque por ejemplo digamos, dependa que yo acceda o no pueda acceder a un programa estatal, por ejemplo, un programa gubernamental.
pues yo debería tener derecho a saber qué sistema se usó y cuáles son las implicaciones. Entonces, que Brasil haya dado el paso al frente, un paso que no fue capaz de dar la Unión Europea, de decir, debería haber una carta de derechos básica, me parece realmente fantástico. Y también quiero aprovechar para contarles que en la otra base de datos que lanzamos el 18 de marzo en la Universidad de los Andes, en un proyecto que se llama Sistemas de Algoritmos Públicos, que está disponible en Internet, identificamos más de 700 herramientas de inteligencia artificial utilizadas por los estados en América Latina. Y eso noticia, por una parte, es muy buena, porque si ustedes entran a la base de datos se van a dar cuenta que son usados para todo tipo de tareas y que realmente los estados están pudiendo hacer cosas que antes no podían hacer o hacerlas a menor precio o a una mejor calidad en materia de servicios públicos. Pero al mismo tiempo también genera una serie de preguntas y desafíos que voy a dejar hasta acá porque no me Sí. quiero sentar en la palabra, Pues pero claro, es que a mí me quería dejar parece esa importante idea. mirar Diana, sí, si espéreme un me permite una segundito. réplica Ya, rápida, un Juan David. segundo. Es que me parece importante este tema porque miraba una columna de Jaime Rubio Hancock en El País de España que se preguntaba si solo quedaba la resignación ante el saqueo y ante la falta de regulación, que si va a ser imparable esto cuando vemos a los dueños de estos gigantes casi que en el poder. Y es que siendo yo una persona que como Jordi tiene una fascinación por las posibilidades infinitas de la inteligencia artificial, pues a mí sí me preocupan una serie de cosas acá. Y es la incapacidad reflexiva a la que se refería Vicente Durán Casas en una columna, esta ignorancia programada que parece conducirnos a algo más, algo aún más perverso, cuando los algoritmos y los desarrollos digitales casi que buscan apagar el cerebro. Es que yo no sé si lo que vimos con este estudio Ghibli es que se nos apaga el cerebro y entramos pues a producir y a producir y a entregar nuestros propios datos para vernos convertidos en unos dibujos animados. No sé qué reflexión les produce eso a ustedes. Eh, eh, para, o sea, contestando esto tuyo y contestando también un poco a David, que decía Ujú, que evidentemente la inteligencia artificial, como otras tecnologías previas, las redes sociales, sin ir más lejos, ujú. tienen muchísimos problemas. O sea, es evidente que hay apps en Telegram y perdón, hay servicios en apps como Telegram donde pueden cosificar el cuerpo de la mujer y pueden hacer cosas terroríficas como ya ocurren en otros sitios y es un problema que conlleva toda tecnología nueva, todo avance evidentemente no es 100% puro y virginal, ¿no? Entonces eso es un problema que hay que gestionar en cierta manera y sobre el tema de la legislación me gustaría aclarar también, y es un segundo, que estamos hablando sobre todo de inteligencia artificial generativa, que es digamos Ujú, algo que estamos creando texto, estamos creando imágenes, estamos creando vídeos. La regulación a la que se refiere sobre todo David es sobre algoritmos que son inteligencia artificial también, pero no es exactamente lo que entendemos ahora por generativa, digamos, y tiene toda la razón en que los gobiernos y las empresas que usan este tipo de ujú. tecnología deben ser transparentes con su uso, saber cómo se aplican, cuándo se aplican y qué criterios tienen. Eso es una batalla en la Unión Europea, en América Latina, que hay que llevar adelante, pero tiene un poco que ver con estos chatbots que ahora mismo, como bien decías, pueden apagarnos el cerebro. Y aquí contesto tu pregunta, ¿nos apagan el cerebro? Siempre hay ese riesgo. Cualquier tecnología, estamos hablando continuamente de TikTok y cómo a los jóvenes les fríe el cerebro, pero también puede ser un indicio o un inicio de compartir cosas nuevas, aprender, ver qué ocurre en otros países. O sea, como hay siempre esa ambigüedad en la tecnología, de decir, ¿esto que trae tal empresa de Silicon Valley es solo bueno? Evidentemente no. Y evidentemente está el capitalismo detrás, está como un beneficio económico. ¿Lo de Ghibli nos va a pagar el cerebro? A ver, es banal, es un meme. Probablemente no. Lo que hay detrás probablemente de eso nos apaga el cerebro. Yo que quiero pensar que como humanos aún no, aunque sí que es cierto que hay esa sensación de que con cada pequeño avance de la inteligencia artificial que ocupa espacios hasta ahora pensados solo para los humanos, pues sí que hay esa sensación de melancolía, como de que nos está quitando algo que era puramente humano y eso es algo que yo creo que vamos a arrastrar en los próximos años y no sé, no tengo ni idea, igual Daniel sabe algo más, dónde eso nos va a llevar de aquí a unos años. Muy bien. Diana, si me Sí, permite, adelante, sí, sí. sí, no, es solo un minuto para replicarle a Juan David, porque creo que la polémica siempre Sí, es bienvenida, pero es muy importante que en el marco de la polémica no se terminen
tergiversando, desnaturalizando los argumentos expuestos por los interlocutores. De ningún modo pienso yo que ojalá la inteligencia artificial sea imparable y ojalá lo sea en sus dimensiones más perversas, ni más faltaba, Juan David. Acá lo que sí creo es que estamos transitando un camino cada vez más acelerado de transformación tecnológica en donde la inteligencia artificial juega un rol preponderante y que esa tendencia global, económica, general, va a tender a crecer con el tiempo. Y lo que tendrán que hacer los estados y las sociedades es determinar la forma en la cual interactúan y toman decisiones frente a esa realidad. Pero una cosa, digamos, es que uno pueda prever que esto va a crecer y otra que desee que crezca o que avance en sus peores manifestaciones. La tecnología es como un cuchillo. Usted con la tecnología puede cortar carne en la cocina para alimentarse o puede matar gente. Ojalá no sirva cada vez más para cortar carne y no para matar gente. Ese es el punto que me parece importante señalar. Y segundo, tampoco creo que quedaba de alguna manera esbozado en su planteamiento en lo que pude entender, que es que acá no haya regulación posible, lo cito textual. No, claro que hay caminos regulatorios, pero es que cuando se toman decisiones, todos tenemos que priorizar. Y yo me pregunto qué es lo más urgente en Colombia. Muy Lo bien. más urgente es avanzar en uno de los 10 o 12 proyectos de ley que hay, que ojalá hubiera uno solo unificado y una comisión accidental trabajando en eso y viene un proyecto del gobierno, o más bien vemos cómo hacemos que la inteligencia artificial nos ayude a Pero sí resolver es problemas cierto, no estructurales que tienen todo que ver confundamos con un la calidad de vida poco, material de la digamos, la gente. regulación en términos de algoritmos y la regulación en términos de generativa. Catalina pedía la palabra. Sí, no, yo creo que volvería al punto también de la regulación. O sea, yo sé que Jordi en este momento estaba diciendo que no, que regulación para IA generativa tal vez no es el camino, pero yo sí acá quiero decir que ninguna de estas compañías, por más grande que sea, está exenta de responder por los daños que se causen. Como que sentimos, siento que cada vez que nos invitan a hablar sobre regulación de tecnología, cualquier tipo de tecnología, siempre nos enfrentamos como a este falso dilema que tiene que ver con innovación versus derechos humanos. Y para nosotros eso no, o sea, es un falso dilema, ¿no? Aquí nosotros necesitamos pensar que hay tecnologías que pueden causar daños, independientemente de que la empresa tecnológica que la desarrolle esté aquí en Colombia o esté afuera, también tiene que responder por los daños. Y ya incluso hemos visto en ChatGPT, no sé si se han dado cuenta, es que no sé si quiera dar exactamente cómo llegar allá, pero estábamos viendo hace poco en Carisma cómo hay hilos en Reddit donde enseñan cómo engañar a ChatGPT para incluso cruzar sus propios límites y hacer que, por ejemplo, produzca imágenes de desnudez no consentidas donde se ponen cuerpos de mujeres, ¿sí? Entonces ya se enseñan cómo hacer prompts para engañar y eso va a generar daños. O sea, sabemos que es una forma de violencia, entonces yo digo, bueno, entonces obviamente el agresor, el que se pone a hacer eso, es el mayor responsable, pero entonces, ¿qué responsabilidad también tiene la otra compañía de tecnología, ¿no? Entonces es un tema que aquí yo sí quisiera volver constantemente porque yo sé que hay muchos problemas y yo sé que el Estado colombiano necesita un montón de soluciones y que por eso en este momento esa base de datos que mencionaba antes Juan David es supremamente interesante porque nos permite ver en dónde está y en qué estados en el estado en que procesos se están tomando decisiones con base en inteligencia artificial, pero es que ese no es el único lado de la cara, o sea, nosotros no podemos hacer como o lo uno o lo otro, nosotros tenemos que asegurar que cuando haya desarrollos tecnológicos, cuando haya despliegue de soluciones tecnológicas, también se hace, al mismo tiempo, o sea, ahí me tienen que asegurar derechos y si el Estado toma decisiones acerca de qué caso toma o no toma en términos de litigios o cómo asignan los puntajes en CISBEN, que es un tema de una decisión automatizada, si hay decisiones que impactan derechos, ahí tiene que haber garantías, pero también en otras garantías. O sea, ahorita hay un caso enorme sobre el algoritmo de Instagram de Esperanza Gómez en la corte, que lleva 3 años allá. Y Sí, digo, entonces, si perdóname, a alguien le sí. quitan su cuenta y su cuenta depende, de su cuenta depende su ingreso, no va a tener garantías aquí en Colombia, pues no sé. O sea, lo dejaría ahí sobre la mesa. Muy bien, ya regresamos, hacemos una pausa. Regresamos en hora 20, hoy estamos con Jordi Pérez Colomé, con José Daniel López, Juan David Gutiérrez, Catalina Moreno, hablando de inteligencia artificial y sobre todo de lo que ocurrió esta semana con estas 700 millones de imágenes creadas a partir del estilo del estudio Ghibli. Quería preguntar concretamente, ¿cuáles son los peligros en la creación de estas imágenes vía IA? Me refiero concretamente a dos temas. Uno, la entrega de información
nuestra que no sabemos cómo podría ser utilizada después. Si tiene sentido para ustedes abrir esa conversación. Cuando subimos una imagen propia a un chatbot como el que es GPT. Y el otro tema es el de la creatividad como tal, que ha sido como la otra discusión específicamente de si nosotros estamos pues acabando o estamos afectando el tema de creatividad y de derechos de autor. Fundamentalmente esos dos puntos. A ver, el, sobre la creatividad es algo que es difícil de responder, porque realmente, o sea, yo me planteo esto como, por ejemplo, en temas de escritura que son más sencillos de entender, ¿no? Es como, ¿va a escribir los textos por mí? Evidentemente, si yo me dedico a esto y yo pruebo ChatGPT, no estoy encontrando nada que mejore mucho lo que hago desde cero. Sí que puedo como limar cosas, ayudarme a editar, buscarme alguna frase, algo que sea interesante, pero no hay como eh, una respuesta global. Yo quiero pensar en los fotógrafos, en los videógrafos, en los Ujú. ilustradores, en los diseñadores. Cuando ellos ven los resultados, pueden pensar, esto está bien, pero no es lo que haría un profesional, o quizá trabajando en ayuda con la IA sí que es lo que puede, digamos que puede mejorar lo que haría un profesional. Pero sí que no veo aún como que mejore nuestra actividad. Yo, por ejemplo, que no soy ilustrador, mi creatividad de ilustrador sí que la va a mejorar, pero yo que soy escritor no creo que mejore aún. Esto también, aún lo tengo que advertir porque igual de aquí 3 años cambia el discurso porque ya hace cosas muy Ujú. distintas, no va a mejorar aún la creatividad. Entonces, sobre la regulación de estas cosas también es como, es evidente que las grandes empresas de Silicon Valley tienen muchísimos problemas, se quieren aprovechar de en este caso, lo que era Internet con toda la creatividad humana que había ahí, ahora se han convertido, pues eso, las bases de estos chatbots es lo que era la Wikipedia, las redes sociales, YouTube, que lo habían creado millones y millones de humanos. El problema que planteaba al principio es, estamos aprovechándonos los humanos de lo que han hecho otros humanos y hay humanos que están claramente perdiendo en esta ecuación. ¿Cómo resuelvo? Y no tengo ni idea cómo resuelvo eso. O sea, no tengo ninguna respuesta para resolver eso, porque claramente hay alguien que sale perdiendo y hay alguien que sale ganando. Y esto es un problema para los gobiernos, es un problema legislativo, pero el problema que planteaba es, vale, hay 700 millones de humanos hoy usando cada mes ChatGPT para algo. Eso van a poder quitarlo de las manos, o sea, van a poder como limitar, como por ejemplo decía ahora Catalina con razón, Instagram. Instagram tiene muchos problemas, entre ellos, muchos de ellos es que las cuentas que se pierden no se recuperan porque hay alguien en un pozo escondido en Silicon Valley que las mete ahí y sacarlas es terrorífico. Y eso pasa en Colombia, pasa en España, pasa en Italia, pasa en Turquía, pasa en Indonesia, pasa en todas partes. ¿A ellos les importa eso desde Silicon Valley? Pues probablemente no es suficiente, porque si no, responderían a nuestros problemas. Y lo mismo va a pasar con la IA. Si seguimos utilizándola porque es útil, pues no van a responder a las peticiones de los gobiernos para intentar regularla o intentar cambiar alguna de sus cosas. Y es un problema que nos hemos encontrado siempre. Tienen muchísimo poder, son algunas de las mayores empresas del mundo, son prácticamente gobiernos mundiales económicamente, con lo cual pedirles, está muy bien pedirles, está muy bien exigir, hay que intentar muchas cosas, por eso se tiene que regular en destino, o sea, en nuestros países, pero regular lo que hace el OpenAI, que debería ser, y tenemos que intentar buscar soluciones para eso, es como Ujú. ha pasado con Facebook, con Twitter, con Instagram, pues es muy complicado. Muy bien. ¿Alguien más sobre este tema? Porque quisiera también preguntar por el frente del consumo de agua y de sostenibilidad. Doble rasero y discurso, ¿realmente hemos hablado lo suficiente sobre los efectos ambientales del uso desmedido de las herramientas tecnológicas? Juan David, Catalina, José Diana, Daniel. Sí, antes de entrar a los efectos ambientales que me parecen muy importantes, ¿podría aportar algo más en este tema de claro, protección de datos personales y derechos de autor? sí, claro. Perfecto. Creo que esos dos puntos son centrales, y voy a llegar allá, pero yo primero quiero llamar la atención de que todo esto que ha sucedido no es una casualidad. Es decir, el día 25 de marzo sale el comunicado de prensa de OpenAI contándole al mundo acerca de cómo había incluido en ChatGPT un nuevo generador de imágenes que era mejor, ¿verdad? Y
con algunos tweets adicionales de el presidente de esa compañía diciendo que se iban a reducir unas restricciones que había en relación con lo que se podía generar en términos de imágenes. Y una semana después se anuncia la inversión de 40 billones de dólares del grupo SoftBank, que es un grupo inversionista japonés en OpenAI. No, no es absolutamente, digamos, fortuito lo que ocurrió. Ahora, yo quisiera, en todo caso, llamar la atención que acá hay algo que no es enteramente novedoso y es esta filosofía que hay en muchas de empresas de Silicon Valley de actuar rápido y romper cosas. O como decimos en Colombia, prefiero eh, pedir perdón a pedir permiso, ¿verdad? Ujú. Eh, esta filosofía de muévase rápido y rompa cosas, que era un lema de Mark Zuckerberg de Meta, que desde el 2014 se sabe que él promovía internamente esta idea, está completamente relacionada con la el hecho de que este nuevo modelo generador de imágenes de OpenAI ahora le permite a las personas hacer todo tipo de imágenes, no solo con Ghibli, sino con figuras conocidas, con políticos, cosas que antes no se podía hacer. Y uno se preguntaba, bueno, ¿y eso por qué está pasando? Y muy probablemente en esa empresa están calculando la competencia que están recibiendo de otras aplicaciones, de hecho que no están en Estados Unidos, están en China, en donde la gente no tiene tantos límites para poder generar imágenes, no tiene este tipo de límites, y seguramente ellos están calculando como, bueno, pues abrámonos porque si no nos va a coger la competencia, y como ustedes recuerdan que hace unas semanas un modelo de lenguaje a gran escala, DeepSeek, de China, mostró, digamos, que ese país podía tener empresas que generaran modelos que rivalizaran con Estados Unidos. Pues en realidad sí hay un tema de competencia. Y a mí lo que me preocupa en términos de protección de datos personales, en términos de derechos de autor y de muchos otros aspectos, es que esto parece ser una carrera hacia abajo, hacia el fondo, como eh, quién baja más las barreras, quién da más libertad para que se haga cualquier cosa con esas herramientas, con tal de no perder la potencial clientela. Y la verdad es que esto no es nuevo, es algo que se ve desde Ujú. hace mucho tiempo. Cuando OpenAI lanza en noviembre del año 2022 ChatGPT, esa tecnología no es que no existiera, ya estaba en manos, por ejemplo, de Google. Google no lo dispuso al público porque tenía muchas dudas sobre cuáles iban a ser las implicaciones de que esa herramienta estuviera públicamente disponible. La diferencia en ese momento entre OpenAI y Google es que Google tenía mucho que perder, una reputación, activos. OpenAI Ujú. era un entrante en el mercado y dijo, bueno, pues yo voy a entrar y vamos a ver qué sale. Y a mí me preocupa mucho esa degradación. Este es un camino en el que vamos bajando y bajando y bajando barreras, precisamente con ese lema de la inteligencia artificial Ok. quedó para llegarse, Mm. que es una narrativa que desactiva, es una narrativa que es, digamos, lo que le está diciendo a uno es, usted aguántese porque aquí llegó para quedarse esto, Mm. y creo que no, y creo que la sociedad sí tiene que dar respuesta. Digamos que la posibilidad de que se generen estas imágenes a través de OpenAI, de los productos de OpenAI, pues es fruto del trabajo humano que no es reconocido, trabajo humano que no es remunerado. Y eso es Sí. muy preocupante para las personas que se dedican a trabajar en esto, para los ilustradores, para las personas que trabajan creando obras y que tienen demandado a OpenAI y a Sí. muchas otras empresas Por alrededor del mundo cuestiones de por tiempo, vulneración sí, de la normativa. por cuestiones de tiempo voy a pasar a preguntarle a uno solo de ustedes el tema de consumo de agua y sostenibilidad, porque tengo una pregunta adicional en un tema que me parece muy importante, y es el tema de los usuarios que van de 5 a 27 minutos, pero persiste, digamos, en el uso de las herramientas, pero otros pueden durar 12 horas, o personas que sencillamente utilizan la herramienta para reducir problemas de soledad o reducir estrés, y van creando una dependencia emocional con la inteligencia artificial. Para algunas personas ha resultado maravilloso. Tengo casos de personas que cuentan, que hablan con la inteligencia artificial y que han creado la voz de una persona que les ayuda cada noche antes de dormir a conciliar el sueño. Pero hay otras personas que obviamente
lo hacen de una manera equivocada. Entonces, la primera respuesta sobre el consumo de agua y la sostenibilidad. ¿Quién quiere hablar sobre este tema? Diana, sí, sobre ese tema, eh, pues a ver, de nuevo, yo creo que la respuesta no está en los blancos y en los negros y lo que uno sí esperaría es que este tipo de coyunturas de opinión ayuden, por un lado, a promover o a generar incentivos para que las empresas, para que las grandes empresas de la inteligencia artificial generativa adopten cada vez mejores prácticas ambientales, pero también para que los usuarios adquieran hábitos que sean conscientes del impacto ambiental. ¿Dónde, digamos, cuál es la particularidad del impacto en materia de consumo de agua? Básicamente, que los data centers que usan inteligencia artificial intensivamente requieren grandes cantidades de energía, por un lado, y buena parte pues, de esa energía es generada por fuentes hídricas. Y segundo, que algunos data centers también usan agua para la refrigeración de los equipos y además la limpieza de los semiconductores y la fabricación de chips y componentes eléctricos es bastante demandante en agua. Entonces, esa, digamos, es una cara y uno debería tratar de lograr que la industria de la inteligencia artificial cada vez logre desarrollar técnicas y equipos que les permitan un menor consumo de agua y también que la gente cuando va a descargar la imagen de Estudio Ghibli o lo que sea, se acuerde que está habiendo un gasto de agua importante como consecuencia de eso y eso puede ayudar a modificar consumos. Pero también es muy importante ver la contracara de esto y es que en materia de agua también la inteligencia artificial ofrece oportunidades. Hay solo dos ejemplos que quiero mencionar. Y es que, por ejemplo, hubo un proyecto que adelantó Google DeepMind en el río Ujú. Támesis, en Londres, para reducir las fugas de agua dentro de las tuberías, digamos, que estaban dentro del río. Y a punta de sensores de presión y medición del flujo de agua lograron reducir un 20% esas fugas de agua. Ujú. Y en India, IBM desarrolló un modelo predictivo para regiones con escasez hídrica basado en datos satelitales y eso le ayudó a cerca de 100.000 agricultores en India como a mejorar, digamos, decisiones de riego, decisiones de cosecha a partir de este elemento, lo que nos, digamos, nos devuelve, digamos, como acá al dilema fundamental y esto no es sustancialmente bueno, no es sustancialmente malo, sino si se trata mucho seguramente de decisiones e incentivos para las empresas y también de conciencia ciudadana sobre las externalidades que esto puede generar, Muy positivas bien. y negativas. En el caso de, bueno, se han conocido estudios de MIT y de OpenAI, el desarrollador de GPT, sobre el efecto que está teniendo en los usuarios el uso constante de esto, para determinar beneficios obviamente potenciales, pero también riesgos. ¿Cómo avanzar en educación? El problema está en el usuario que genera una dependencia emocional, el problema está en que el chatbot quiere esa dependencia emocional. Se puede generar un desarrollo para trabajar en un diseño más equilibrado entre interacción emocional. ¿Quién aborda este tema? ¿Jordi? A ver, esta es otra de las grandes preguntas del millón. O sea, esto Sí, es, es lo que nos hace humanos. O sea, sí, aquí la claro. cosa fascinante, todos recordaremos el primer día en que usamos ChatGPT No, pues y vimos que respondía como un humano. O sea, pero dices, ¿cómo esta máquina me está diciendo cosas con giros? Le hablo en tono coloquial en castellano, en otras lenguas, y me responde como si hubiera, como si estuvieran hablando por y WhatsApp o casi por que cualquier terminó otra. siendo una especie de personaje de para la co-creación, ¿no? Sí, o sea, empiezas ahí como pensando que es Mm. alguien, o sea, como que es imposible, porque nuestro cerebro está atrofiado para eso, y es imposible que si alguien ves que alguien te habla, aunque sea por escrito, no le des un rol humano. O sea, no sé si de aquí 5 años o nuestros nietos ya distinguirán eso, pero no somos incapaces de pensar que quien nos está respondiendo y entendiendo Es perfectamente lo una que máquina. decimos no es alguien humano. Ujú. Entonces, eso hace fascinante que, claro, o sea, acabas creando ahí una especie de dependencia emocional o confianza emocional que es loca completamente, pero que hemos visto, no sé si vosotros habéis sentido en algún momento cuando tienes una conversación larga y tal, que estás entrando ahí en un tipo de preguntas y tal, que te contesta el bicho, que incluso con sus filtros y sus límites te dice que es una inteligencia, que no está preparada para pensar y tal, pero es todo tan natural y tan confiable que cuesta mucho que no creas que hay alguien detrás. Entonces, a partir de ahí, pues gente que puede estar más sola, gente que puede ser más dependiente, gente que está menos acostumbrada a hablar con otros,
adolescentes incluso, yo he hablado con varios adolescentes que tienen pues eso, relaciones de cariño y a veces pues te permiten aprender habilidades sociales, o sea, como que la parte mala esa de que estás creando una relación social con un robot, hemos visto películas ya de eso, que luego te puede servir para aprender pues eso, a conversar con gente, a ser más respetuoso, tal. Ese sí que es un mundo que no tampoco tengo ni idea, como decía antes Daniel, estamos en un mundo de grises donde Mm. quieres pensar que esto es una locura y que estamos cayendo por una pendiente resbaladiza, pero a la vez, de nuevo, hay millones de personas usando esto para algo que no habías imaginado. ¿Qué haces con eso? O sea, ¿cómo paras eso? ¿Cierras el interruptor? Me cuesta mucho crear eso, pero bueno, a ver qué creen aquí los compañeros. Catalina. Bueno, yo diré, espero que muy breve, y yo sí diría, a mí me parece también aterrador que digamos que todo le corresponde al usuario, ¿no? Como que todas las obligaciones ahora le corresponden al usuario de las usuarias, ¿no? Creo que lo estamos haciendo, o sea, como que es como, y creo que José Daniel a lo mejor estaba ya confundiendo dos cosas. Yo creo que inteligencia artificial es muy buena para detectar áreas de deforestación, áreas de potenciales incendios, qué sé yo, o sea, nos ayuda a analizar esos patrones y eso es buenísimo, pero no podemos comparar eso con el uso, o sea, como hacer alguna relación con el uso del agua que genera una tecnología como estas. O sea, hay que diferenciar las cosas. Y yo sí creo que es muy problemático que le traslademos la carga al usuario, ¿no? Como lo hemos hecho también en temas de cambio climático, ¿no? No, pues ustedes reciclen en casa y eso es suficiente. Y con eso nos vamos cuando las grandes productoras de contaminación y el cambio climático, digamos, no tienen ninguna regla para contribuir a eso. Entonces, y yo creo que esto se ata también con esta última pregunta relacionada con los impactos mentales. Yo sí siento, o sea, siento, no, estoy convencida de que las empresas tienen una obligación de que por diseño algunas conductas de adicción, algunas conductas de impacto de salud mental se moderen. O sea, son las mismas empresas las que tienen que darse cuenta de los daños que pueden generar y generar medidas de antemano desde el diseño, ¿no? Porque eso es lo que siempre pedimos. Cuando hemos estado en discusiones sobre redes sociales, siempre nos preguntan, ¿y cómo se ve esto? ¿Cómo implementamos esta nueva función? Y es como siempre privacidad por diseño, seguridad por diseño, libertad de expresión por diseño, y eso es la carga que tienen las empresas tecnológicas, y que por eso es que quienes estamos estudiando los impactos de la tecnología constantemente vemos con muy malos ojos este tema de la autorregulación en pro de la innovación, ¿no? Y es como que nos prueban una y otra vez las empresas que, como decía Juan David, vamos moviendo la línea, ¿no? De lo que es permisible o no, y por eso es que por diseño deberían ellas contemplar los posibles daños y las posibles afectaciones para evitar estas cosas. No digo que no sean buenos los chatbots en algún momento, ¿no? Yo creo que en unos momentos de intervención puede ser mucho más fácil utilizar un chatbot en mi celular, y luego tendremos que hablar de esto, qué significa para el Estado que el Estado esté concentrado en WhatsApp para su atención. Luego lo tendremos que hablar en otro episodio de Hora 20 sobre qué pasa cuando el Estado se concentra en unas ciertas plataformas, pero sí creo que puede ser interesante un chatbot por ejemplo, decirle a usted a dónde tiene que ir para pedir una cosa a su EPS. Pero más allá de eso, cuando concentramos la atención psicosocial, por ejemplo, como un servicio de Estado, me parece realmente muy peligroso, porque ¿quién me va a responder si hay una afectación? ¿Quién me va a responder si hay un daño a la persona que lo usa? Diría por ahora eso. ¿Quién me falta, Juan David? Sí, yo Sí. quiero completar la idea del tema de los efectos del medio ambiente. Si ustedes entran a la base de datos que lanzamos sobre sistemas de inteligencia artificial en el sector público de América Latina, hay más de 50 que apuntan directamente a temas medioambientales, y eso es buenísimo. Ujú. Bienvenidos sean. Pero al mismo tiempo hay que pensar en las equivalencias. The Economist el año pasado publicó un artículo que decía que en el año 2022 las cuatro empresas de tecnología más grandes del mundo consumieron la cantidad de electricidad equivalente a la electricidad que consume Colombia en un año. Eso es una barbaridad, y los estudios de la Agencia Internacional de Energía apuntan a que en el 2026 se va a doblar la demanda de electricidad asociada a la operación de los centros de datos. Entonces, hay unas equivalencias muy importantes para tener en cuenta. Ahora, sobre el tema de los usuarios, yo me siento identificado con lo que decía María Catalina. No podemos ponerle todo el peso a los usuarios. Sí es verdad que hay un desafío social enorme por desarrollar competencias digitales básicas. Y eso no es solo que la gente sepa qué herramienta usar y cómo usarlas, sino también que pueda evaluar críticamente el uso de las mismas, qué tanto realmente le conviene usarlas y en qué manera usarlas. Y por supuesto que también, pegándome de la misma línea de Catalina,
aquí también hay responsabilidades que pedirle a las empresas en las decisiones que toman sobre el diseño de sus herramientas. Les voy a dar un ejemplo que a mí me parece muy dramático. En, en Estados Unidos se reportó un suicidio de un adolescente que cuando la policía obtiene su teléfono celular encuentra que tenía todo tipo de conversaciones con una aplicación que se llama Character AI, que lo que hace es simular que, digamos, tu interacción con un personaje, este era un personaje de Game of Thrones en el que él se sentía atraído, enamorado, y en muchas conversaciones pues con ese personaje, el adolescente expresaba deseos de suicidio y ideas de suicidio, y el personaje no se salía del personaje, que eso es una decisión que hubiera podido haber tomado la compañía de decir, bueno, si encontramos este tipo, digamos, de palabras en texto escrito por un usuario, pues se sale el personaje de la línea y activa un protocolo. No, al revés, la compañía decidió que no se salía, incluso había respuestas del personaje o potenciado por esta herramienta de inteligencia artificial generativa, diciéndole, sí, nos vemos en el más allá, Ujú, chao. ujú. Y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está la responsabilidad de la empresa que no tenía una gestión de riesgos para activar protocolos que eviten estos tipos de situaciones? Entonces, realmente creo que sí hay que pensar en cuáles son las decisiones que las empresas deben tomar y no lo van a hacer por propio gusto ni porque el mercado se los va a imponer. Si el Estado no regula y no pone unas reglas, no lo van a hacer. Y eso no podemos esperar que nos llegue del cielo. Si los países no regulan por su cuenta el uso de esas herramientas y lo que se ofrece, pues Sí. seguirá pasando. Quisiera una última pregunta, José Daniel, porque Petro anuncia un centro de datos a través de una alianza entre Emiratos Árabes y Ecopetrol. Y entre tanto se desarrolla en Bogotá el primer Congreso Alianza INSUYO, donde se debate el impacto de la IA en la vida diaria. ¿Cuál es el balance del Congreso, las reflexiones de los expertos en este Congreso? Pues Diana, un poco digamos lo que ha sido este congreso que terminó hoy es básicamente dar una mirada al impacto práctico en la vida cotidiana de la inteligencia artificial a través de determinadas industrias. Cómo cuando yo logro tener la libertad de elegir para moverme por una ciudad a través de una plataforma de movilidad, la tecnología me está simplificando la vida cotidiana, me está dando una fuente de ingreso que sin estos medios tecnológicos que no existen gracias a la inteligencia artificial, pero que hoy son potenciados por la inteligencia artificial, digamos, y esto ya, digamos, esto no es el terreno ChatGPT de alguna manera, sino son otras, digamos, otros terrenos del mismo tema, pues cómo, Ujú. digamos, de alguna manera está impactando la vida diaria de la gente, o cómo en materia de inclusión financiera hay, por ejemplo, unos beneficios importantes de cómo las fintech le logran dar créditos a poblaciones tradicionalmente excluidas del crédito bancario, incluso reportadas en centrales de riesgo, perdón, pero al mismo tiempo hay una preocupación grande para que esas, digamos, de alguna manera, esos análisis de riesgo no terminen reproduciendo sesgos que ya existen en el sistema bancario en contra de determinados sectores poblacionales, o cómo la inteligencia artificial también está cambiando el futuro del trabajo, los temas de reclutamiento, de formación, de perfiles vocacionales en el mundo corporativo. Y todo esto en el marco de una discusión global, o de una discusión general más bien, y es qué es lo urgente en los países y qué es lo urgente en un país como Colombia. Y recupero un poco un elemento que pretendía plantear al inicio, y es, más allá del tema regulatorio, lo cierto es que Colombia es un país con unas tasas de informalidad enormes, con unos indicadores de desigualdad social incluso mucho mayores que los del promedio de América Latina. Y en términos de productividad, por ejemplo, tenemos nuestra productividad es el 29% del total de la productividad promedio de los países OCDE. Los booms tecnológicos, que por supuesto traen grandes riesgos y por supuesto generan externalidades negativas muy importantes, en particular lo que hacen es generar plus importantes para la productividad. Entonces la discusión en últimas es cómo los gobiernos, cómo la responsabilidad de estas empresas, Ok. cómo la sociedad civil con los gremios, con el sector privado, puede ayudar a que tomemos las oportunidades económicas, sociales particulares que genera la inteligencia artificial en términos de productividad, porque por ejemplo, el 90% de las empresas globalmente que han adoptado inteligencia artificial de una manera Ujú. estructural reportaron incrementos en sus ingresos. A las empresas, si tienen más ingresos, las sociedades
tienden a ir mejor. El Banco Mundial ha dicho que si logramos doblar la productividad mundial, reducimos la pobreza en un 70%. Muy Pero bien. los países que de alguna manera no tomen este tema seriamente, Canadá creó una política pública integral de inteligencia artificial en el 2015, Brasil lo hizo, si no me falla la memoria, en el 2021, Colombia apenas saca un documento serio, eso sí, de compras de inteligencia artificial. Entonces el llamado un poco es como sociedad, no entendiéndolo como una responsabilidad exclusiva del Estado, sino de la empresa y la sociedad civil, juega un papel muy importante, nos alistamos Muy para bien. que esto se convierta más en oportunidad que en riesgo. Muchísimas gracias a todos. Una feliz noche. Gracias por estar en Hora 20.